ocasión discutían acaloradamente un arquitecto y un ingeniero civil. Ellos trataban de definir en su discusión quién de los dos era más importante. Yo, decía el arquitecto, diseñé la mayoría de las edificaciones que se ven por toda esta ciudad. En cambio yo, decía el ingeniero, las construí con mis manos. De lo contrario, se hubiesen quedado todas en diseño de papel. Así continuaban su discusión acalorada hasta que un sabio anciano que les escuchaba interrumpió haciéndoles una bien interesante propuesta. Les dijo: caballeros, ¿por qué no probamos quién de ustedes es el mejor? El mejor será aquel que logre derribar alguna de las construcciones ya establecidas y construir en su lugar algo mejor. Pareció bien la propuesta y el reto a ambos profesionales, pero al instante se dieron cuenta de un detalle. El arquitecto se volvió a su compañero y le dijo: hey, yo no podría construir nada si tú, que eres el ingeniero, no pones tu mano en ello. A lo que el ingeniero replicó: y yo no podría construir nada si no tuviera primero el diseño gráfico que saldría de tu mesa. Ah, ¿se han dado cuenta?, dijo entonces el sabio anciano. Acaban ustedes de convertirse en los mejores, porque acaban de derribar la inmensa pared que los dividía y han construido un puente para poderse comunicar. En la vida nosotros también nos pasamos el tiempo construyendo paredes o puentes. Algunos construyen paredes, otros construyen puentes. Y nuestra referencia viene de los tiempos de la Biblia, cuando la madre de Jacobo y Juan le dijo al mismo Jesús: cuando establezcas tu reino, haz que mis hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Vaya manera nuestra de siempre luchar por el primer lugar, demostrando quién es el mejor, quién es el primero. Algunos invertimos tanto tiempo, tanta energía y a veces hasta recursos para demostrar eso, cuando la palabra de Dios nos dice: no tomando en cuenta a los demás como inferiores, sino como superiores a nosotros mismos, en Filipenses 2:3. Lamentablemente, aquellos que deciden construir paredes terminan sus días de forma triste. En mi práctica profesional lo veo a menudo. Veo al anciano en su lecho de muerte, digno de lástima, añorando tener a su lado a sus hijos, a su esposa, a un ser amado, para que cierre sus ojos en el último momento. Pero no hay nadie en ese momento. Y uno se pregunta: ¿por qué está sola esta persona en un momento tan triste? Probablemente porque pasó la vida construyendo paredes a su alrededor. Si nos ponemos a analizar la diferencia entre paredes y puentes, hay muchas aplicaciones, muchas razones por las cuales se construyen paredes o puentes. Pero enfoquémonos al menos en 3 de ellas. Las paredes por lo menos dividen, separan y bloquean. Los puentes, por el contrario, conectan, comunican, expanden. Y si nosotros traemos eso al plano de la Biblia otra vez, podemos recordar en los evangelios innumerables escenas que nos recuerdan momentos en los cuales las personas construyeron paredes o puentes. Recordemos, por ejemplo, la historia bien conocida de Zaqueo, aquel pequeño hombre que tuvo que franquear la multitud que estaba construyendo frente a él una pared humana infranqueable. Era tal la pared que el pequeño hombre decidió subirse a un sicomoro para desde allí poder ver a Jesús. Recordemos las madres que, tratando de franquear la pared que los discípulos hacían alrededor de Jesús,
Se convirtieron ellas mismas en un puente para atraer a sus hijos y que ellos pudieran recibir la bendición. Me viene a la memoria la historia trascendental y única de aquellos 4 hombres que cargaron a un paralítico y abriendo un orificio en el techo de la casa donde Jesús estaba, lo hicieron bajar su cuerpo inmóvil solo para que aquel hombre pudiese recibir perdón de sus pecados y salvación. Tantas historias vienen a nuestra mente, pero la realidad es que todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que nosotros conocemos, es referencia para que podamos aprender cómo vivir nuestra vida hoy. Nosotros aquí y ahora también construimos puentes y paredes. Algunas personas construyen paredes tan grandes que se convierten en piedras de tropiezo. Pensemos, por ejemplo, el inicio de las paredes. La primera y más infranqueable pared fue construida por el mismo enemigo de Dios. Cuando allá en el jardín del Edén, después de tentar a Eva, hizo también caer a Adán. Y aquella pared increíble separó al hombre de Dios. Aquella conexión hermosa que el Salvador tenía con sus criaturas se rompió. La intención del enemigo de Dios era que esa ruptura fuera para siempre. Pero gloria a Dios, porque el Padre había hecho provisión desde antes de la fundación del mundo y envió a su propio Hijo para ser un puente que volviese a conectar la raza humana con su Creador. Como nos dice la palabra de Dios en Juan 3:16, de tal manera Dios te amó, que envió a su propio Hijo para ser un puente que conectara tu vida de vuelta a tu Salvador. Pero hoy y aquí, ahora, en nuestro medio, con las personas que nos rodean, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros familiares, nos pasamos el tiempo construyendo paredes. Las mismas paredes que el enemigo de Dios construyó al principio. Por ejemplo, la pared del orgullo, que nos hace evitar perdonar, y cuando no perdonamos tampoco aceptamos el perdón de nuestro Dios. Construimos la terrible pared de la crítica, que nos aleja de aquellas personas que de otra manera pudiesen ser bendecidas. Construimos la terrible pared del egoísmo, que nos hace olvidar la necesidad del otro. Lo más terrible de construir paredes a nuestro alrededor no es que nos separamos de las personas que nos rodean, eso es triste, pero lo más terrible es que nos separa también de Dios. Y hay algo aún más fatal, y es el hecho de que si construimos paredes, nosotros mismos podemos bloquear la llegada de un alma perdida a los pies de Jesús. Entonces, el llamado es, ¿por qué en lugar de construir paredes no empleamos tiempo, energía y esfuerzos en construir puentes? ¿Por qué no derribamos la pared del orgullo y en su lugar construimos un puente de amor que nos acerque a los que necesitan de Dios y que nos vuelva a nosotros mismos a Dios? ¿Por qué en lugar de la terrible pared de la crítica no construimos un puente de misericordia, gracia? De gracia recibimos, demos de gracia. De la misma manera que Dios nos perdonó, sin tomar en cuenta todos nuestros muchos errores, ¿por qué no podemos nosotros construir un puente que nos acerque y nos haga cubrir las faltas de nuestros prójimos? En lugar de la terrible pared del egoísmo, ¿por qué no construimos un puente de servicio que nos haga quitar el enfoque de nuestras propias necesidades y nos haga volver los ojos a las necesidades ajenas? ¿Acaso no es eso lo que hizo nuestro Señor Jesús? ¿Acaso no fue Él el mejor arquitecto e ingeniero de puentes? Si no fuese por el puente maravilloso que Dios el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu han construido, ni tú ni yo estuviésemos aquí. El enemigo ha creado a nuestro alrededor una cultura de construir paredes y es lamentable que a veces nosotros, los que más cerca estamos de Jesús, al igual que los discípulos en su pequeña iglesia,
somos las mayores paredes que impedimos a los necesitados acercarse a Jesús. Nuestro orgullo nos hace pensar que Jesús es nuestro y nos hace escoger con quién compartirlo. Nuestra crítica nos hace señalar los errores de los otros y no podemos ver la gran viga que hay en nuestro ojo. Olvidamos que de un hoyo también nos sacó Jesús. Nuestro egoísmo nos hace enfocarnos solo en lo que a nosotros nos duele y olvidamos por completo el dolor ajeno. Nuestro Dios vino, nuestro Jesús vino en forma humana, caminó en nuestros zapatos y tuvo también la opción de construir paredes. Finalmente, todo lo que recibió de las personas a su alrededor fue mayormente críticas, fue mayormente necesidades, corazones rotos, negatividad. Pero Él devolvió con amor, Él devolvió construyendo puentes de amor, de gracia, de salvación y servicio. ¿Por qué hoy tú y yo no decidimos, en lugar de debatir quién es el mejor, por qué no decidimos trabajar juntos y derribar las paredes que por tanto tiempo nos han separado de aquellos que nos necesitan y también de Dios? ¿Por qué tú y yo hoy no decidimos derribar las paredes y construir puentes que nos traigan de vuelta a las manos de nuestro Creador y a la vez conecten a aquellos que también necesitan conocerlo? ¿Por qué tú y yo no decidimos ser canales a través de los cuales Dios pueda seguir transformando vidas? Si esta reflexión apela a tus sentimientos y a tu conciencia, revisa cuántas paredes has construido a tu alrededor y decide hoy derribarlas y en su lugar construir puentes que conecten, que expandan, que conduzcan al único Dios verdadero en quien único hay salvación, Jesucristo, nuestro amante Salvador. Y recuerda, si olvidas todo lo que he dicho, siempre recuerda, Dios te ama, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Dios te bendiga.